Recuerdo cuando era chico que íbamos en burro a la viña. El burro llevaba un aparejo y encima dos cestos aguaderas, uno a cada lado, que llegaban vacíos y volvían llenos de uvas, higos o lo que fuera. Al llegar a la finca abríamos la puerta del portalón y una vez dentro en el hueco del portalón se dejaba a la sombra el aparejo, el cabezal y los cestos. Y si el día era lluvioso, el burro se ataba a la puerta y se faenaba tranquilamente. Para mí, de pequeño, y para mucha gente, el portalón era una forma de protección. Cerraba la finca y dejaba las cosas a resguardo. Pero, ¿qué es un portalón? Un portalón de Montánchez, porque son endémicos del término municipal y alrededores. Fuera de la zona de Montánchez son extremadamente raros. Un portalón es una estructura megalítica compuesta por dos muros paralelos de unos 60 centímetros de grueso y unos 2 metros de largo por 2 metros de altura, separados entre sí por otros 2 metros de espacio y cubiertos por unas 4 tozas o dinteles que forman una techumbre sobre la cual se acumula tierra formando un copete, donde acabará creciendo vegetación. El interior cúbico de 2 por 2 por 2 metros cubre una puerta, habitualmente de madera, que permite la entrada a la finca. Para la gente de Montánchez, el portalón es una parte más del paisaje, como lo son las paredes de piedra seca, los bancales o los caminos empedrados. Nada reseñable, lo han visto toda la vida y muchos creen que todo el territorio nacional debe ser igual. Lo cierto es que son unas construcciones exclusivas de la zona de Montánchez y proximidades. Cuanto más alejados del pueblo son más escasos. Solo hay gran abundancia en el término municipal de Alcuéscar y estos tienen unas características propias. Después de pasar tiempo fuera de Extremadura, pero frecuentando el campo, los caminos y el patrimonio cultural y etnográfico, me vuelve a sorprender su presencia y su existencia. Para profundizar un poco más en el conocimiento de los portalones, aparte de nuestra apreciación personal y de las valoraciones de familiares, amigos y conocidos, hay que investigar la documentación ya publicada. Es sorprendente la escasa documentación escrita que hay sobre los portalones. Nada. Sobre otras construcciones del medio rural hay mucha documentación y estudios, sobre chozos, zahurdas, pajares, corrales pastoriles, majadas, colmenares, majanos, lavaderos, existe abundante documentación, pero sobre portalones nada, y la gente local aporta poca información aparte del conocimiento propio y las referencias familiares. Así que hay que iniciar una investigación sobre ellos. Investigar para responder a varias preguntas. ¿Cuándo se empiezan a construir? ¿Cuándo se dejan de construir? ¿Para qué vale un portalón? ¿Por qué solo los hay en Montánchez? Hay que recoger datos sobre la cantidad, ubicación, estado y características para poder empezar a plantear hipótesis lógicas, más allá de las suposiciones, lo que se llama trabajo de campo. Siendo los portalones puertas de entradas a las fincas, todos están situados en caminos públicos, por lo que un catálogo de caminos públicos de Montánchez y de pueblos de alrededor nos va a permitir saber dónde están y cuántos hay. Tal catálogo no los hay, pues se hace. Después hay que recorrer todos los caminos localizando uno a uno los portalones y haciendo una ficha individual que contenga datos esenciales de cada uno de ellos. Ubicación UTM, fotos, dimensiones, descripción y darles un nombre. Tras 3 años de trabajo de campo, hay datos suficientes para empezar a plantear hipótesis. Para empezar, hay que darles un nombre, que constará del nombre del camino, polígono y parcela, y el topónimo seguido de un número. Por ejemplo, 129004 Bejarana 3, o bien 79006 Verdeja 1. El estado de conservación es variable y se han resumido en 4 tipos. 1. Bien conservado. Mantiene las tozas o dinteles, o parte de ellos, o alguna techumbre original. Hay 303. 2. Modificado. Manteniendo su techumbre, ha sido adaptado como cobertizo. Hay 101. 3. Deteriorado. Ha perdido la techumbre aunque mantiene las 2 paredes. Hay 376. Y destruido. Solo se conserva una pared o parte de ella. Hay aproximadamente de 100. En total, en todos los estados de conservación hay unos 900 portalones.
El inicio de la construcción de los portalones está relacionado con las variaciones en la estructura de la propiedad del régimen antiguo, antes de la Revolución Francesa, y el final de los portalones está relacionado con el precio del hierro. Desde los orígenes de las comunidades de tierra y villa, siglo XIII en Montánchez, la propiedad de la tierra es comunal en su mayor parte, y anualmente se sortean hojas o zonas de cultivo entre los vecinos. También había dehesas boyales, ejidos, baldíos que eran utilizados de forma común. Estos terrenos de uso público, progresivamente, guerras, impuestos, se fueron vendiendo a particulares que los convertían en viñas, huertas, olivares e inmediatamente lo vallaban con un muro de piedra seca, una puerta de acceso protegida por un portalón. Las privatizaciones comienzan en el siglo XIV y van aumentando lentamente hasta las desamortizaciones del siglo XVIII y XIX, con Ensenada y Madoz, que dejan exhaustos los terrenos públicos a los ayuntamientos. Así, las primeras dataciones las establecemos en función de la privatización del terreno, que sí es conocida, y se pueden establecer tipologías asociadas a un periodo. Las primeras construcciones de los siglos XV y XVI son más rústicas que las posteriores. Progresivamente se va perfeccionando el trabajo de la piedra, a base de utilizar más y mejores herramientas de hierro, y el trabajo del cantero va siendo más regular y deja más huella del cincel y herramientas de corte en la piedra. Se mejoran técnicamente hasta alcanzar su máximo grado de perfección a mediados del siglo XIX, cuando súbitamente desaparecen y son sustituidos a partir de 1840 por una puerta de hierro sujeta a dos majanos o pilares de mampostería de reducidas dimensiones. Estas primeras puertas están confeccionadas a base de la chatarra habitual de la época, que eran las llantas de las ruedas de los carros, que dado el desgaste que sufrían debían ser sustituidas periódicamente, y al no poderse reutilizar se convertían en rejas, puertas o angarillas. Esto es posible por el súbito abaratamiento del precio del hierro en todo el mundo, debido a la introducción de los altos hornos. Hasta mediados del siglo XIX, el hierro al por menor que se distribuía en Extremadura procedía de Vizcaya o del norte en general, pero a partir de entonces empieza a llegar del sur, de los altos hornos de Málaga. Con la introducción de este hierro se abaratan las herramientas y se utilizan más cinceles y picos en el corte y perfilado de las piedras de los portalones, pero a la vez permite sustituir la compleja estructura de los portalones por una simple puerta metálica, que no se deteriora con la facilidad de la madera y es más económica ahora. Los portalones se empiezan a fabricar a partir del siglo XIV, con las privatizaciones parcelarias, y se dejan de fabricar en el siglo XIX, con el abaratamiento del hierro. Deducimos, por tanto, que los portalones lo que protegen es una puerta de madera del deterioro que produce la lluvia y el sol en las maderas. El quicial es un madero normalmente de roble, que asegura la sujeción de las puertas mediante unos agujeros o quicios donde se insertan los ejes de las puertas. El quicial se sitúa en el centro del portalón, en el interior, en paralelo a las tozas, pero en medio, con lo que las puertas que giran embutidas en los quicieros o agujeros que hay en los extremos quedan en el centro del portalón, pudiéndose abrir en las dos direcciones, y cuando la puerta está cerrada, está protegida de las inclemencias del tiempo por ambos lados. Considerando que no existe información escrita sobre los portalones, toda información y todo conocimiento adquirido es a través de personas vivas. Los que nacimos a mediados del siglo XX tenemos la información que nos transmitieron personas de 2 o 3 generaciones anteriores, o sea, personas que nacieron a finales del siglo XIX, cuando hacía ya 2 generaciones que se habían dejado de fabricar los portalones. Por tanto, lo que nuestros abuelos conocían como máximo era el uso que ellos le daban, no la necesidad de su construcción. Se conservan gran cantidad de vigas quiciales de roble en el interior de los portalones, pero cuando se hicieron puertas nuevas los quiciales fueron ignorados y se embutieron unos ejes metálicos en la pared o se taladraron nuevos quicios en las tozas delanteras para acomodar las puertas metálicas. Al estar absolutamente protegidos de la lluvia, los quiciales se conservan en casi todos los portalones enteros y modificados, 404, y naturalmente están en el centro, articulando la original puerta de madera. Deducimos, por tanto, que los portalones lo que protegen es una puerta de madera del deterioro que producen la lluvia y el sol en las maderas.
Así sí podríamos responder a varias de las incógnitas con las que empezamos. 1. ¿Cuándo empiezan a construirse? Se inician en el siglo XIV con las primeras privatizaciones. ¿Cuándo acaban? Dejan de construirse en el siglo XIX con el abaratamiento del hierro y son sustituidos por una puerta metálica. ¿Para qué valen? Deducimos por tanto que los portalones lo que protegen es una puerta de madera del deterioro que producen la lluvia y el sol en las maderas. Pero no se puede responder más allá de las suposiciones a la última pregunta. ¿Por qué solo los hay en Montánchez y en Alcuéscar? Más allá de las interpretaciones históricas, sociales, económicas y antropológicas, los portalones tienen una belleza estructural, una solidez ciclópea y una proximidad física que los convierten en una escultura en sentido estricto, algo que admirar, amar, tocar y reverenciar. De ahí la importancia del portal de entrada a una finca, que normalmente es de otra persona, pero que es parte de un mundo compartido por todos los que pasan por un camino.